como esta carta y como todas las cartas de Pablo tienen temas centrales, pero también tienen varios temas pequeños de tocar en dicha carta, así que vamos a tocar nosotros solamente los temas centrales y a dejarlo a su consideración de ustedes el resto de los pasajes y del estudio. Pueden extenderse mucho más del estudio en sus hogares, estoy seguro que lo van a hacer, así que vamos a ver algunos consejos prácticos que nos van a ayudar a ver esto. Como les decía, es importante que leamos el texto una y otra vez, de principio al fin, como lo hacen cuando ustedes les mandan una carta, les llega una carta de cualquier persona que se las hacen llegar, así que lo leen desde el principio y hasta el final, de corrido. Lo pueden leer en diferentes versiones. No nos olvidemos que este es un texto muy importante, así es que necesita leerse con mucha consideración, necesita ser leído con bastante cuidado, eh, tomando apuntes de cada palabra que usted no entienda o que le llame la atención en ese momento. Cuando usted nota que alguna palabra se repite varias veces, trae un tema importante, porque generalmente cuando una palabra se repite muchas veces en un pasaje, nos lleva a considerar esa palabra y debemos comprenderla, y si no comprendemos, debemos buscar la información, poder googlear el significado. Si tenemos un diccionario bíblico va a ser muy útil, si tenemos un comentario también va a ser muy útil para poder desarrollar algo, escarbar más sobre esa palabra y comprender mejor el contexto global del texto. Eso nos va a ser muy útil para nosotros. Eso cuando ustedes lo hagan en sus casas y se dediquen a considerar el pasaje eh, con mayor tiempo. Vamos a irnos al texto directamente. Vamos a pasar a leer el capítulo 1, perdón, hasta el versículo 23. Es un texto bastante largo, pero lo vamos a hacer ahora. Leamos, vamos a leer desde el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras o la garantía, puede decirse, de nuestra herencia hasta la redención
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y tenemos este hermoso pasaje, un poquito largo, pero que estoy seguro vamos a tocarlo con ese deseo de sacarle el mejor provecho. Es un texto largo, pero mucho más largo es la enseñanza, el estudio de este pasaje. Vamos a verlo y a considerarlo ahora. Cuando vemos el texto, debemos de considerar ciertas palabras que nos han llamado la atención. Las he resaltado, cuando he leído, las he leído con un poquito más de fuerza para que notemos cuáles son las palabras que se repiten varias veces en este texto. Y debemos, en verdad, considerarlas importantes, cada palabra. ¿Por qué? Porque esta carta está inspirada por Dios y está dirigida a la iglesia, hacia nosotros. Así que el apóstol Pablo, cuando la escribió, inspirado por medio del Espíritu, quiso que esas palabras nos lleguen a nosotros y que la consideremos seriamente. No solo dándonos instrucciones doctrinales, sino también mensajes de esperanza, como son las riquezas en Cristo. Vamos a ver el pasaje en sí, donde empieza en el versículo 3 y dice: sea el Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que nos podemos hacer tomando el texto es: ¿nosotros podemos bendecir a Dios? Generalmente somos nosotros, pedimos la bendición de Dios o la bendición para alguien, pero nosotros podemos bendecir a Dios. No es usual que nosotros hagamos eso, pero Pablo escribe estas palabras acá y indagando un poco acerca de esta palabra, de este hecho de que si nosotros podemos bendecir a Dios, y buscando en un diccionario, como les decía, también lleva la connotación de una alabanza, o refiriéndose como alabado sea, o como expresando, hablando bien de alguien. Esa sería la traducción al decir bendito sea el Dios. Y entonces estaríamos empezando este pasaje como una alabanza a Dios, refiriéndose a ese tiempo para alabarle de una manera en la cual podamos nosotros empezar este pasaje alabándole al Señor. Y bajando más abajo o al costado dice bendito, perdón,
Padre, dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están dos personas de la Trinidad y la tercera la podemos encontrar en el texto. Y este pasaje que saluda, que habla de esta forma, dice, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya hablando con él, porque Jesucristo tuvo que, cuando murió en la cruz y resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Entonces ya se refiere hablando de Dios Padre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ahí al lado de él, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Las bendiciones en este pasaje son varias, se refiere a todas las bendiciones, no solo a unas cuantas, y son bendiciones espirituales. Cuando dice bendiciones espirituales, podemos pensar que son bendiciones que no están acá, no son materiales, no son bendiciones palpables, como puede ser la adquisición de una casa o el tener algún empleo, y todo eso, pero hay muchos predicadores que, que sacan este versículo para llevarlo a un contexto material, y son muchos de los que predican esto acerca de el evangelio de la prosperidad para atraer más seguidores a sus iglesias, pero Pablo no nos habla acá de bendiciones materiales, sino espirituales. Pablo nos dice que para nosotros debe ser más importante lo espiritual que lo material, lo que viene de arriba que lo físico. No nos olvidemos que en el contexto en el cual está hablando Pablo, en Éfeso, era un lugar donde se apreciaba mucho la belleza y lo material, eran muy materialistas, incluso ahí estaba lo que es el edificio de la diosa Diana, que se encontraba en Éfeso, así que el contexto de la gente en la cual estaba refiriéndose esta carta, y llamaba a que Pablo pueda hablarles más de eso, de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, decía. Y el lugar celestial no sabemos en realidad dónde es. Suponemos que es arriba en la presencia de Dios, pero el cristiano en realidad, la persona que ha conocido a Cristo y que ha reconocido, ha confiado en el Evangelio de Jesucristo, ya opera en dos diferentes esferas, una esfera terrenal y otra esfera espiritual. Ahora, cuando hablamos de lugares celestiales y bendiciones celestiales, no se refiere a algo que nos va a pasar en el futuro, porque el texto dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, o sea que esto ya se realizó a cabo. No tengo que esperar a morir y a subir a la presencia de Dios para recibir estas bendiciones, sino es que ya me las otorgó Dios cuando yo lo recibí y me uní a Cristo, porque dice en los lugares celestiales en Cristo. Básicamente, el cristiano está de una forma unido a Cristo, y como está unido a Cristo, tiene parte en los lugares celestiales, está junto con Él. La palabra que se repite varias veces en este pasaje, como lo vemos que dice en Cristo, más abajo dice en Él, también habla en el amado, que sería básicamente lo mismo, aparece varias veces en este pasaje confirmando la posición actual del cristiano, dónde se encuentra en este momento y de dónde debe operar esas bendiciones en lugares celestiales. Y como les decía, esto no quiere decir que el cristiano tenga que morir y pasar a la presencia del Señor para adquirir estas bendiciones, sino que las tiene al acceso en este momento, y vamos a ver ese tipo de bendiciones. Ahora,
Voy a adelantarme un poco para aprovechar el tiempo y ver esas bendiciones espirituales, pero como les decía, ustedes pueden seguir el estudio para descubrir más a fondo esas bendiciones, para ver más a fondo y disfrutarlas y hacerlas propias, ¿no? De cada uno, como yo lo hice en su tiempo. Vamos a hacernos unas preguntas que usted no es necesario que las responda, simplemente usted puede hacérselas a sí mismo o anotarlas. Por ejemplo, las bendiciones espirituales de Dios. Ah, para, para los que estamos en Cristo, ¿de qué habla este texto? ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que está considerando Pablo? Y vamos a ir a diferentes pasajes. Yo le voy a pedir que usted subraye o anote la elección o la predestinación, versículos 3 y versículos 6. La elección, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. O sea, eso lo vamos a desarrollar ahorita. También la redención en Cristo, versículos 7 y versículo 12. También la habilidad de orar a Dios y ser escuchado, versículo 15 y versículo 16. Otras bendiciones es la sabiduría y el conocimiento, versículo 17 y versículo 18. Las riquezas espirituales de la gloria, versículo 18. Versículo 19 podemos ver su poder a favor nuestro, a favor de nosotros. Y por último, versículo 20 al 23, el señorío de Cristo. El señorío de Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este pasaje, este capítulo, pasaje del capítulo del versículo 4 tiene muchísimo material para desarrollarlo. Solo vamos a tocar una pequeña parte, pero usted puede desarrollarlo mejor. Podemos ver cómo Él nos escogió, cómo Él pensó en nosotros antes de que el mundo fuera creado. ¿Eso qué quiere decir? Que Él, el Creador, nuestro Dios, nos visualizó a nosotros mucho antes y fue su voluntad, quiso Él hacerlo. ¿Y eso qué nos da a entender? Que nosotros no tuvimos nada que ver en nuestra salvación, sino que todo le pertenece a Él. No tiene nada que ver con mis buenas obras, no tiene nada que ver con lo que yo haya hecho para conseguir eso. No, la salvación ni siquiera tiene que ver con que yo haya escogido a Dios, que yo haya decidido ser cristiano, sino que en Él nos escogió desde antes de que el hombre hubiera caído. Antes de que Adán y Eva hubiera caído, Él decidió escogernos, decidió escogerme, decidió mirarme a mí perdido y escogerme. O sea que el plan de salvación, incluso el sacrificio de Cristo en la cruz, tuvo que ser considerado por Dios antes del principio, en la eternidad pasada. Es un Dios que preveyó la caída de Adán y Eva y proveyó la salvación para el hombre. Y nos dice que fuimos adoptados, hijos suyos. Ahora, el concepto de adoptados, ¿qué quiere decir? Yo tengo un par de hijos, Samantha y Mateo, ustedes los conocen. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo en adopción a otro niño? Ese niño al cual yo he adoptado va a tener los mismos derechos, los mismos
beneficios que Samantha y que Mateo. Es más, en otro pasaje de la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Ese fue su propósito. Él nos adoptó como hijos suyos. El propósito de esa adopción fue que nosotros podamos dar alabanza y gloria a Dios. Fuimos aceptados por el amado. Nos tiene en un lugar privilegiado para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto implica llevar una vida cristiana que glorifique a Dios, que sea transformada continuamente a la imagen de Cristo, que fuéramos hechos limpios y sin mancha. Y vamos viendo más adelante porque el tiempo es un factor importante para nosotros acá, ver que al nosotros vivir una vida limpia, sin mancha, transformados a la imagen de Cristo, requiere que nosotros vivamos en la gracia del Señor. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas otra vez en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Otra vez tenemos otro pasaje en el cual podemos considerar nuestra salvación, la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. ¿Con qué? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es parte de nuestras riquezas, esa es parte de lo que el beneficio que tenemos por ser hijos de Él. Es su gracia. Y no solo eso, porque muchas veces nosotros pensamos que las riquezas y lo material es importante, pero acá nos lleva a otro lugar, nos dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el Evangelio, según el beneplácito, según lo que Él quiso hacer. Él tomó la iniciativa en este aspecto. Él se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Él es el Señor de toda la tierra, el Señor de la creación. Nuestra redención, nuestra salvación debe ser considerada una bendición por la gracia. Nuestra salvación no nos costó nada a nosotros, no tuvimos parte en ella, como decimos. Fue Cristo a quien le costó la vida, fue Cristo a quien le costó la separación del Padre, el pagar nuestros sacrificios en la cruz. Es otra bendición que nosotros podemos gozar de las bendiciones que habla este pasaje. Versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Tenemos los beneficios del Hijo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, refiriéndose a él, a Pablo, y ahora hablando a los que están en Éfeso o a nosotros también, en él también nosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Hay una seguridad que la gente de Éfesos tenía que tener, de la gente de Efesios tenía que tener. Tenían que saber que ellos estaban en Cristo, que tenían que tener la seguridad de su salvación. Por eso es que acá Pablo habla acerca de que eran sellados por el Espíritu de la promesa y que ese sello, el Espíritu Santo era la garantía, perdón, de su herencia en Cristo, de lo que les correspondía como hijos de él, las bendiciones, las cuales son más importantes, como les decía, de lo material, para alabanza de su gloria. Este pasaje, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es en un contexto como una alabanza a Dios, enseñándonos doctrinas importantísimas como la salvación, la predestinación o la elección, también la redención en Cristo, dándole a este pasaje un sentido más de alabanza. Como les decía, hay muchas palabras que nosotros acá podemos subrayar porque son para considerarlas en un tiempo más extenso. Y pasamos al versículo 15 y hasta el versículo 23, donde ya se extiende acerca de una oración pidiendo algo que es importante para nosotros, como es la sabiduría y la revelación. ¿No es importante este tipo de bendiciones para nosotros? Estoy seguro que es lo más importante y conlleva al principio de que pon las cosas de Dios primero y el resto va a ser añadidura. Y vamos a considerarlo este pasaje leyéndolo del versículo 15 para adelante. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, hablando Pablo acerca de los Efesios, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿No es importante para nosotros tener esta aplicación en nuestras vidas, el estar en permanente memoria acerca de nuestros hermanos, no solo de la iglesia local, sino de las iglesias hermanas que tenemos a lo largo de nuestra ciudad, a lo extenso de nuestro país y a lo inmenso que es nuestro planeta, sabiendo que hay obreros en de nuestras iglesias en todo el mundo? Y pidiéndoles un propósito, porque por lo general, cada que oramos nosotros y pedimos por un hermano, y si tiene problemas económicos, pedimos por algo material, por recursos económicos, por trabajo, porque el hermano está muy flaquito y queremos que engorde. Es lo primero que se nos viene a la mente cuando empezamos a orar por un hermano. Pero en sí, el propósito de Pablo es otro. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, otra vez, las dos personas de la Trinidad, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo importante. Lo importante es lo espiritual. Lo importante es abundar más en conocimiento de Cristo, en un estudio exhaustivo de su palabra, saber cuáles son sus cualidades, cómo es Él, varios aspectos de la vida de Cristo en los cuales podemos aprender por medio de su palabra, y es necesario. Pablo nos está diciendo que Él pide por los hermanos para que nosotros tengamos más sabiduría, más conocimiento, un espíritu de revelación, que podamos comprender más acerca de su obra, de su sacrificio, de su vida, cómo es Él. Que nuestros ojos sean alumbrados de entendimiento, que podamos comprender. Y aquí está el propósito, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es el propósito de que nosotros podamos conocer más y más acerca de Cristo, más y más acerca de Dios? Que conozcamos cuál es nuestra posición en Cristo, cuáles son los beneficios que tenemos por ser hechos hijos suyos. Ese es un propósito fundamental de este pasaje, el que podamos comprender que no solo somos cristianos, sino somos ricos, somos herederos, tenemos acceso a esas riquezas, a esa riqueza que un cristiano que no tiene la comunión con el Señor sufre, porque siendo un hijo de un Dios todopoderoso y rico, vive como un mendigo. Lo habíamos hablado en un principio. Versículo 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, hablando del poder de las riquezas que Él tiene. Según la operación del poder de su fuerza, otra vez vemos cuán grande es nuestro Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, donde nosotros también nos encontramos, hermanos, unidos en Cristo, porque estamos en Cristo. Esta palabra en Cristo se repite a lo largo de este texto por lo menos unas 7 veces. Versículo 19 dice, en Cristo. Versículo 15 dice, en el Señor Jesucristo. Versículo 13 dice, en Él también vosotros también fuisteis en Él. Versículo 13 también, versículo 12 al final. En el amado hay muchísimas referencias a este pasaje. Así que nos lleva a ese lugar a donde estamos en Cristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, quien es nuestra cabeza de nuestra iglesia es Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La oración de Pablo en este pasaje tiene una dirección espiritual más que material. Él ora pidiendo para nosotros sabiduría, conocimiento, revelación. Nos hace entender quién es Dios, cuán poderoso es, dónde está ubicado en este momento y dónde estamos nosotros, sabiendo que todo lo creado es para Él, es de Él, para Él y hecho por Él. Y eso es lo que en realidad importa en este pasaje y en la vida de un cristiano. Nos lleva a un lugar en el cual nos transporta a un lugar celestial, a un lugar eterno, en el cual nosotros vamos a pasar la eternidad, pero podemos, a pesar de ello, podemos disfrutar ahora de ese tipo de bendiciones. Es un pasaje que podemos seguir ampliándolo más adelante, pero como les decía, en su tiempo cada uno de nosotros, hermanos, es necesario que vea estos pasajes a la luz de diferentes comentarios, de diferentes, de un diccionario de ayuda, googleando lo que uno no entiende para comprender mejor. Hay un tema en el cual no podemos tomar más tiempo, pero es el aspecto de la predestinación en este pasaje, que es muy importante de tocar, pero que por el tiempo no nos da mucha para expandirnos en ese tema. Y el Evangelio también. Pero hermanos, yo les dejo con esas palabras en las cuales están en el versículo 3 y dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Disfrutemos de esa vida cristiana, la cual nos permite descansar en sus promesas.
elevar nuestra mirada al cielo y saber que somos hijos adoptados de un Dios poderoso, y disfrutemos del poder conocerle más y más a nuestro Padre. ¿Cómo no vamos a tener ese deseo de conocer más y más acerca de nuestro Señor, del que nos llamó, del que pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, del que nos vio en el vientre de nuestra madre, del que vio cómo nos formamos y del que vino acá a morir por nosotros en la cruz? Amados hermanos, les dejo con este versículo y con este pasaje ya estudiado para la próxima semana, empezar a considerar el capítulo 2 y saber que hay una palabra que es hermosa, que se llama gracia, que es lo que nos distingue a nosotros los cristianos. Y vamos a comprender cómo fue la reconciliación con Dios por medio de la cruz. Así que me despido con un tiempo en oración, que podamos orar, inclinar nuestros rostros y disfrutar, agradecer por haber disfrutado este tiempo. Amado Padre, Dios eterno, otra vez, gracias Señor, porque tu palabra es preciosa, porque Señor podemos acceder a lo que tú brindas a nosotros como hijos tuyos, Señor, esas bendiciones hermosas en Cristo, en los lugares donde tú has permitido que podamos estar unidos en tu Hijo, Señor. Saber que en ese lugar, allá en los lugares celestiales, no está el enemigo, sino disfrutamos solo de tu presencia y de tu amor, Padre Santo. Gracias porque nos hiciste hijos tuyos, nos adoptaste, Señor. Gracias porque nos das entendimiento y nos das, Señor, el conocimiento y nos atraes a ti constantemente en Cristo. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que han estado este tiempo conectados con nosotros a través de la aplicación Zoom de la iglesia y los hermanos en las redes sociales, en Facebook. Amado Padre, oramos por su salvación, por su conocimiento y por su sabiduría, Señor, por el deseo de crecer más y más en Cristo. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.